Bienvenidos a Voces, un espacio en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a especialistas ligados a la creación literaria y artística en general. En esta época en la que es tan importante reivindicar el papel de las letras en la revolución, precisamente, de las letras y la cultura para combatir esa suerte de oscurantismo que parece amenazarnos esa suerte de iniciativa hacia el transhumanismo. Así que volvamos un poquito a nuestras raíces y protejamos toda esa cultura y toda esa palabra escrita, vamos a hablar de ello hoy con nuestro invitado, pues haciendo una alabanza a los libros y a la cultura en general. Los libros salvan vidas. Además de salvar vidas, tanto metafórica como literalmente, pueden convertirse también en herramientas de sanación y también en armas, porque aunque físicamente pueden sucumbir al fuego, el poder de la tinta, de la palabra escrita, sobrevive absolutamente a todo tipo de amenazas que han ido acechándola a lo largo de la historia. Y como digo, vamos a hablar de libros hoy. Va a ser un programa muy, muy especial. Tenemos con nosotros del otro lado, como podéis ver, a Benito Olmo para hablarnos de su nueva novela Tinta y Fuego. Bienvenido, Benito. Es un placer tenerte en Voces. El placer es mío, Lorena, muchas gracias. Bueno, acabas de publicar con N de Novela, que es un nuevo sello del Grupo Planeta. Debes estar Ujú. feliz y contento. ¿Cómo estás viviendo antes de adentrarnos en tu historia, todo esto, toda la presentación? Pues muy contento, muy feliz, en una nube y además la novela salió ayer, así que bueno, vamos lanzadísimos y entrevistas como la tuya, bueno, para mí son un regalo, ¿no? Porque de alguna manera es un altavoz con el que puedo hacer que mi novela llegue a más gente, así que nada, yo encantadísimo, muy emocionado, muy feliz y muy nervioso también porque la ha leído muy poca gente hasta ahora todavía y entonces estoy esperando todavía impresiones, opiniones y estoy deseando que alguien me diga algo ya, necesito un poco de feedback para poder saber cómo tomarme esto, ¿no? Yo te voy a hacer sufrir un poco más. Aún no te voy a A decir ver, nada. vale. Y vamos a ir descubriéndola a lo largo de la Ujú, entrevista. Vamos a hablar del amor por los libros, por supuestísimo. También es uno de tus temas. Benito, eres escritor, para quien no te ujú, conozca. También, bueno, se acaba de adaptar La maniobra de la tortuga, una de tus ujú. novelas, ¿verdad? Al cine. Sí. También has creado audioseries. Esto me interesa Ujú. muchísimo, como El desajuste de cuentas o Wonderland. Como escritor, ¿cuál ha sido esta experiencia? ¿Hay algo que se pueda comparar en la creación de una audioserie y la creación de una novela? ¿O son verdaderamente proyectos que no son equiparables? Yo creo que son géneros que están muy unidos, están muy ligados. Lo que cambia es el formato, pero al final no dejan de ser historias. Historias que yo escribo y que alguien va a recibir. La diferencia fundamental es el vehículo. No es lo mismo escribir que hacer una narrativa más auditiva. Yo cuando escribí, por ejemplo, Wonderland, protagonizada por Alex O'Doherty, buen amigo mío, pues claro, yo me permití introducir en la narración pues todos esos sonidos que yo quería que aparecieran. Disponemos de un arsenal auditivo muy importante y entonces yo ya no escribía se escucha un disparo, sino que el oyente oye un disparo. Ya no digo hay un tráfico intenso porque tal, mucho, no. Ahora los oyentes van a escuchar el tráfico, el claxon, la sirena. Entonces es muy estimulante y muy divertido poder prescindir de ciertos elementos e introducirlos en la narración de forma disimulada para que, bueno, que la experiencia de lectora sea diferente, pero al final no dejan de ser historia. Yo creo que es un formato de audioserie a mitad de camino entre el guión cinematográfico y la narrativa tradicional. Es un punto de encuentro muy curioso y que me ha permitido hacer cosas muy divertidas, la verdad. Como es la primera vez que te plantamos en el jardín de nuestros autores, explícanos un Ujú. poquito cómo llega la literatura a tu vida. ¿Sentiste siempre que tenías que escribir? ¿Es algo que ha formado parte de ti? ¿O en un momento dado has tenido como una suerte de epifanía, de darte cuenta qué es lo que tenías que hacer? Bueno, al fin y al cabo, un escritor no es otra cosa que un lector. Un lector voraz que de alguna forma, pues bueno, en mi caso yo trato de devolverle a los libros todo lo que los libros me han dado, pues bueno, formando parte de este mundo, ¿no? Yo antes que nada soy lector, soy más lector que escritor, he leído mucho desde que tengo uso de razón. Yo tuve la suerte de caer en una familia en la que se leía mucho, había una gran biblioteca, mi madre sobre todo una gran biblioteca, y claro, leo desde muy pequeño. Hay algunos libros que hicieron de catalizador, el que más me impresionó cuando era un crío fue
Todos los detectives se llaman Flanagan, de Andrew Martín y Jaume Rivera. Ese se podría decir que es el libro que me consagró. No es que me convirtió en lector, es que me consagró como lector y me hizo querer contar historias. Yo la leía y decía, yo quiero contar también. Yo tengo historias dentro y quiero sacarlas. Y entonces, pues, poco a poco empecé a escribir, empecé a hacer mis primeros experimentos y llegó un momento en el que escribí un cuento un poquito más largo y se convirtió en mi primera novela. Y a partir de ahí, pues, seguí evolucionando un poquito y al final cuando uno escribe, escribir es la búsqueda continua de tu voz, de tu mirada, de tu forma de contar, de tu forma de mirar, que es tuya y de nadie más, ¿no? Es tuya. Y yo a cada nueva novela creo que estoy un poco más cerca de encontrarla. Al final, yo pienso, tal y como estás hablando, que no la vas a encontrar nunca porque es el camino el que te va a Ujú. traer toda esa gratificación, ¿verdad? Al final, Pues sí, bueno, es un poco viajar entre el bosque de sí. voces o de libros que Ujú, también encontramos en Tinta y Fuego. Utilizas una cita, bueno, dos, en concreto una de Fernando María y otra de Carlos Ruiz Zafón, del Juego del Ángel, ujú. que es muy interesante y dice, la próxima vez que quieras salvar un libro, salvarlo de verdad, no te juegues la vida. Me lo dices y te llevaré a un lugar secreto donde los libros nunca mueren y donde nadie puede destruirlos. ¿Existe ese lugar? ¿Cuál es ese lugar para ti? Bueno, en mi novela concretamente existe ese lugar, se llama Limbo y son los sótanos de la Biblioteca Central de Berlín. Yo llegué a esta novela, pues bueno, llegué a esta historia casi por accidente. Leí un titular en el que una chica de Barcelona recibió un día una llamada de Berlín, de un bibliotecario de Berlín, Sebastián, que le dijo que tenía en la biblioteca de Berlín un libro que había pertenecido a su padre y que se lo quería devolver. Ella no se explicaba cómo ese libro había podido terminar ahí. Su padre era alemán, se crió en Alemania, siendo un adolescente fue deportado a Auschwitz, salió con vida de Auschwitz, afortunadamente, emigró a Argentina y allí se estableció, inició una nueva vida y no le contó a nadie nada de su pasado. Entonces esta chica recibió este libro, era un libro infantil, un libro de leyendas, y de alguna forma conectó con una parte de su pasado que ella no conocía, ella desconocía completamente esa parte, ella y sus hermanas, entonces pues yo cuando hablé con ella me contaron que fue muy especial para ella eh, dar con ese libro, dar con esa parte de su padre que no conocían y que los acercaba un poco más a quien fue, ¿no? Ese hombre. Entonces, a mí eso inmediatamente me hizo de catalizador. Yo me di cuenta que ahí había una historia y que yo quería contarla. Mi siguiente parada fue Berlín. Me trasladé a Berlín y hablé con el departamento encargado de devolver los libros robados por los nazis. Se estima que aproximadamente un tercio de la biblioteca, hablamos de 3 millones de libros en total, aproximadamente un tercio procede del saqueo nazi. Es decir, son los libros que cualquiera dejó atrás cuando fue encerrado, cuando tuvo que salir huyendo, cuando fue asesinado. Entonces, me llevó al sótano donde tenían estos libros y había una estantería, otra. Era tremendo la cantidad de libros que ya la cantidad de historias que contaban esos libros. Esos libros, a mí lo que más me impresionó sobre todo fue que no se supiera más de este asunto, que yo no hubiera llegado a este asunto antes porque me pareció apasionante, ¿no? Y el propio Sebastián, que además es el que dirige el departamento y es un personaje de Tinta y Fuego, y aprovecho para meterlo en este berenjenal, él me contaba, aquí vienen investigadores, aquí vienen periodistas, reporteros, pero se van cuando se dan cuenta de que aquí no hay libros valiosos como tal. Aquí no vas a encontrar inculables, primeras ediciones contadas, no hay libros de valor. Aquí hay los libros que cualquiera, que tú o yo, dejaríamos atrás si tuviéramos que salir huyendo o si fuéramos detenidos o deportados. Entonces, no hay libros valiosos como tal. Pero claro, un libro como por ejemplo el que recibió esta chica, un libro que en un mercadillo no habría costado más de 2 o 3 euros, dependiendo más de 2 o 3 euros por él. ¿Qué valor tiene esa parte de tu padre, esa parte de tu pasado que desconocías y que te reconcilias con ella? Es incalculable, tiene un valor incalculable. Y todos esos libros en el limbo, a mi alrededor, todos esos libros silenciosos parecían gritar a la vez, cada uno con su propia historia. Una historia de oscuridad, de esperanza, de soledad, de abandono. Y yo me di cuenta de que tenía que contar esta historia, tenía que contarla, empecé a trabajar y 2 años y medio después, pues apareció Tinta y Fuego. Ayer fue el parto y ya tenemos la criatura con nosotros. Y ya yo solamente espero, no sé si tú has notado que el tema me apasiona mucho, el tema me interesa muchísimo. Absolutamente. Solamente intento que los lectores sientan esa pasión también, que les llegue esta historia como me llegó a mí y que vean lo importante que es para ciertas personas la restitución de todos estos libros. Ujú.
A mí me ha gustado muchísimo esa manera de extender la vida a través de los libros y cómo los libros pueden hacer ese viaje de recuperar a la persona perdida o al tiempo perdido. Y como esas tres hermanas Ujú, que utilizaste también como excusa, digamos, o como motor para escribir esta novela que en un momento dado recuperan un libro ujú, que pertenecía a sus padres y que ellas habían heredado, como tú has heredado, el amor por los ujú. libros de la mano de su padre. Y eso, esa Y me gusta transmisión. además, me gusta Sí, además, sí. perdona, esas corrientes subterráneas que mueven el Es, mundo, que hacen que las cosas coincidan, porque estas tres hermanas son escritoras. mm, Dos son escritoras de libros infantiles y la otra es ilustradora, publica con Alfaguara. Entonces, de alguna manera es como si se cerrara el círculo. A mí me mm. encanta eso de que todo confluya y que terminamos, bueno, coincidiendo en el tiempo. Yo he hablado con ellas, están muy ilusionadas con esta novela y bueno, es un momento muy especial para todos. Se nota absolutamente tu pasión y esto que has dicho me ha encantado de las aguas subterráneas y de cerrar el Ujú, círculo, porque tú abres y cierras un círculo con Zafón también y los círculos de Dante, que tienen su rol en ujú. el libro del infierno. Y yo quería preguntarte si en algún momento te has sentido identificado a nivel creativo con el personaje de Zafón, del juego del ángel, en esa incapacidad en ocasiones de controlar eso que habita en ti y que hace y que te impulsa a, a encontrar esos vasos comunicantes de lo que no se ve en la superficie, de lo que existe más Ujú. allá de lo que podemos ver, ¿no? Y que se convierte a veces en una suerte de paradoja al final. Y así cerramos ya, y también Ujú. incluimos a Borges en todo esto. Lo vemos también. De hecho, ¿Has Borges visto? tiene mucha presencia en la novela porque el catalizador, el detonante es la desaparición de una primera edición de Borges, que, bueno, la protagonista tiene encargada de tasar, bueno, una historia, los lectores se la encontrarán. Zafón es uno de los escritores que yo más he admirado en mi vida por su obra, por su alcance, sobre todo, por el alcance que tuvo y, bueno, un referente para todo lo que tratamos de labrarnos un camino en el mundo de las letras, un mundo muy complicado. Él demostró que con pasión se puede llegar donde quiera, escribiendo lo que le dio la gana, unas novelas algo anacrónicas, unas novelas que hablaban de libros también. A mí me apasionan los libros sobre libros, me apasiona La sombra del viento, El juego del ángel, me apasiona El Plutumas, El nombre de la rosa. Hay tantos libros sobre libros que de vez en cuando salen y a mí me reconcilian, ¿no? con la palabra escrita. Y yo quería precisamente hacer eso, quería escribir un libro de amor por los libros, un libro que mostrara pues, esos libros como algo más de simple objeto. Y esa es la importancia de la lectura. De hecho, cuando yo escuchaba hablar de la quema de libros que organizaban los nazis, yo siempre había pensado que era un acto totalmente irracional, ¿no? Una pasión desaforada de destruir al enemigo, tal. Pero nada más lejos, los nazis eran perfectamente conscientes del poder de los libros y del poder de la palabra escrita para cambiar ideologías, para cambiar formas de pensar, para modificar conductas, desmontar bulos. Si todos leyéramos un poco más, seguramente esas corrientes tan oscuras a las que hacía referente antes estarían muy alejadas de nosotros o ni siquiera nos las tomaríamos en serio. Pero por Mm. desgracia, la lectura, como siempre, cae en picado, aunque yo tengo mucha esperanza, sigo creyendo en el poder de los libros y de los lectores. Bueno, los libros cambian el mundo, los libros Mm. están ahí desde siempre y yo he querido hacer este pequeño homenaje en forma de libro a esa pasión por las historias y por la lectura. Si algo también es Tinta y Fuego, es una novela de aventuras por catalogarla. Bueno, escapa a catalogaciones. A mí no me gusta Mm, mucho catalogar las cosas porque sí. realmente es como catalogar a un ser humano, es imposible, inabarcable, porque es muchas cosas y hay muchas Mm, entrelíneas también interesantes para ir descubriendo estratos. Ahora iremos a estratos. Pero antes de hablar de estratos, que es uno de los personajes que a mí me ha encantado, eh, estabas hablando del poder de la palabra escrita y de esa conciencia de los nazis, de ese poder. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y el conocimiento se sella con la palabra escrita. El que domina la palabra escrita domina a la otra persona y esto se plasma muy bien y lo explicas en tu libro, cómo los nazis querían absorber el conocimiento de su enemigo para conocerlo, en este caso los judíos o el pueblo judío, para conocerlo perfectamente y ujú, acabar con él, conoce a tu enemigo, ¿no? Como te tendrías ujú. que conocer a ti mismo. Ahí hay un personaje que tiene un rol histórico y que recuperas en tu novela, que es muy importante, que es Alfred Rosenberg. ¿Quién era esa persona? Bueno, Alfred Rosenberg fue un ideólogo que alcanzó gran peso, gran notoriedad en el partido nazi. De hecho, llegó a ser jefe de los territorios ocupados
y era el encargado del expolio cultural, tanto de obras de arte como de saqueo literario. El robo de obras de arte tiene mucha notoriedad, incluso se han hecho películas, y el robo de libros siempre ha pasado más desapercibido. De hecho, apenas se ha hablado de ellos. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de las obras de arte, su valor es fácilmente cuantificable. Tienen un valor, tienen un espacio, tienen un recorrido. Con los libros es diferente. Como hemos dicho antes, un libro puede contar algo de ti o no. Un libro puede ser muy especial para ti, pero a lo mejor no vale mucho para cualquier otra persona, ¿no? Entonces, Rosenberg tenía dos fijaciones. La primera era arrebatar su identidad al pueblo judío. Él estaba convencido de la pureza de la raza aria, que descendía de los antiguos dioses griegos, y todo el mal del mundo provenía de su mezcla con las otras razas. Era una visión muy, muy loca, muy charada, que incluso sus propios compañeros no se tomaban demasiado en serio, ¿no? Pero aprovechó su posición para, de dos maneras, acabar con el pueblo judío. Por un lado, arrebatándole su identidad. ¿Cómo les arrebato su identidad? Eliminando todos los libros que hablen de ellos. Si elimino la historia, si elimino de dónde vienen, si elimino esos referentes, llegará un momento en el que los judíos que sobrevivan al, al holocausto no tendrían forma de saber de dónde vienen y acabarían desapareciendo. Y la segunda vertiente, acumular ese conocimiento. Una vez arrebatado, él creía, él tenía la ilusión de crear una especie de biblioteca de Alejandría que contuviera todo el conocimiento del mundo. Y una parte muy importante tenía que ser el conocimiento sobre sus enemigos. Porque, para que generaciones venideras, si el enemigo sobrevivía, sus descendientes supieran cómo combatirlo, supieran de dónde venían, en qué creían y pudieran combatirlo con mayor eficacia. Entonces, siguiendo este camino, cada vez que el ejército alemán entraba en un país y lo sometía, Alfred Rosenberg y su departamento iba detrás. Alfred Rosenberg y sus hombres inspeccionaban bibliotecas públicas y privadas en busca de todos los libros susceptibles de formar parte de esta gran biblioteca de conocimiento y así poder combatir a sus enemigos. Y este era Alfred Rosenberg, un personaje muy oscuro, un personaje muy peculiar que también rescato y introduzco en la narración. Frente a esa sinrazón, tenemos a Oleg y a su equipo, por ejemplo, como la personificación de personas que siguen trabajando hoy en día para restituir los libros a las personas, a las familias de las personas que, que los perdieron por ese expolio, por ese robo de los nazis. Y este Oleg, con su equipo, trabaja como una suerte de... Van tirando del hilo, van encontrando anotaciones, van encontrando fotografías, cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño detalle que se pueda atribuir a una persona. Y a mí me ha parecido como una metáfora del laberinto del Minotauro, ese Minotauro que es la sin razón absoluta, y ese Oleg o las personas a las que personifica, ¿no? O representa esa luz, ¿no? Esa justicia, restituir lo que se robó, restituir la dignidad, restituir la esencia de las personas que intentó siempre ser arrebatada. Por eso la sinrazón no puede ganar a corto plazo, pero a largo plazo suele ser equilibrada gracias a todo este tipo de personas. Tú le rindes un homenaje a todas estas personas, a esos amantes de los libros, a los bibliófilos y en particular también a el rol de los libreros y una librería que aparece en tu novela en Madrid también. En la biblioteca hay una librería que aparece en Madrid al principio de la novela, cuando Greta está trabajando como librera, ¿no? Necesita ganarse la vida y se pone a vender libros. Y en este es solamente un capitulito en el que ella está en la librería haciendo sus labores porque necesita las perras, ¿no? Y en ese capítulo radiografía lo que es la situación actual de las librerías, que muchas sobreviven gracias al entusiasmo de sus propietarios y a los libreros de raza, que cada vez existen menos. Ese librero que sabe lo que vende, que lo valora, que conoce el valor de los libros, frente a un público que la mayoría de las veces no aprecia ese trabajo o no aprecia el valor de la palabra escrita y lo que busca es otra cosa. Busca artículos de regalo o busca merchandising o Mm. busca otro tipo de cosas, ¿no? Y en ese momento es al principio de la novela, así que se puede contar. Greta trabaja en una librería y es el día de lanzamiento de un libro de un Instagramer muy famoso. Entonces se llena aquello de chicos que van a comprar ese libro y Greta se refiere a ellos como una piara de adolescente. Me hace mucha gracia eso. Y narra eso, esa falta de pasión que tienen y esa medida del libro como objeto de merchandising Ujú. o como objeto bonito más que como
transmisor de conocimiento, tanto por parte de los lectores como por parte de los editores o de algunos autores incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo radiografío yo en la novela y le rindo este pequeño homenaje a los libreros, que de alguna forma son como la orquesta del Titanic, ¿no? Están viendo que todo se hunde y siguen tocando, y siguen tocando, y siguen tocando. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es lo que hacen, es lo que saben hacer. Y ahí tenemos a Stratos, que, como te decía, me ha gustado mucho el personaje, un poco a lo Moriarty en ocasiones. Y podemos verlo como la personificación de todas las amenazas a la palabra escrita y también de esa inteligencia artificial actual que puede amenazar la creación literaria o humana en un momento determinado. Sí, realmente Stratos es el coleccionista por excelencia. Yo en la documentación para esta novela he hablado con muchos bibliófilos, muchos coleccionistas, me han contado historias terribles. Es decir, me han contado historias de, de coleccionistas capaces de destruir, de encontrar un libro, de encontrar dos libros y destruir uno de ellos para que el enemigo o el contrario o el otro coleccionista no se haga con él, para que su libro sea único y valga más. Es decir, no valoran el libro, valoran el objeto que poseen ellos y que nadie más posee. Entonces, ese es Estrato, un tipo que lo que quiere es poseer, lo que quiere es acaparar y no soporta que nadie se cruce en su camino. Y, es verdad que amenaza el mundo de alguna forma, amenaza el mundo, amenaza a quien se pone en su camino, quiere unos libros muy concretos y va a llegar hasta donde sea para conseguirlo. Y de alguna forma también la inteligencia artificial es verdad que amenaza al mundo y ahí debemos ser especialmente listos y sobre todo especialmente respetuosos con el trabajo y con el esfuerzo. Yo cuando veo cartelería de organismos oficiales, organismos públicos hechos con inteligencia artificial, yo me echo la mano a la cabeza Mm. que son los primeros que deberían defender el trabajo y defender a las personas. Que lo haga una empresa privada lo podría hasta entender, por dinero, por coste, por lo que sea. Pero un organismo público tiene que cuidarnos. Están ahí por nosotros. Nosotros estamos pagando ese edificio, la calefacción, los sueldos, todo. Entonces, ¿qué hacen tirando por tierra este trabajo? Entonces, yo creo que nosotros somos los primeros que deberíamos ser conscientes de dónde vamos y tener cuidado con lo que viene. Es apasionante escucharte, se me ha pasado el tiempo volando. Te A dije mí que te también. dejaría un poquito antes para que respires un poco, porque tienes un día súper muy lleno y muy complicado. Muchísimas gracias por haber estado en Voces, pero antes de irme voy a abusar un poco más de ti. Y, Abusa, aprovecha. y quiero preguntarte, aunque has ido respondiéndolo, pero era mi última pregunta, ¿cuál es el valor de un libro para ti? Yo hace mucho tiempo que desmitifiqué el libro como objeto, es decir, yo soy plenamente consciente de que hay libros que no valen ni el papel en el que están escritos, y eso es una realidad. Yo no creo que todos los libros tengan algo bueno en absoluto. Hay libros que son infames y que no deberían haber sido publicados nunca. Pero es verdad que ciertos libros, ciertas historias muy concretas, significan mucho para mí. Hay un libro muy concreto que me acompañó en un momento muy difícil de mi vida, muy complicado, y actuó como un salvavidas, como un cabo a la realidad con el que yo me aferré a ese libro para que no me arrastrara la corriente. Y, por ejemplo, ese libro en concreto sí que para mí tiene un valor incalculable. Y seguramente tú lo verías y sería un libro que ni fu ni fa, ni para arriba ni para abajo. Pero a mí y seguro que tú tienes algún libro parecido. Y seguro que algún oyente tiene un libro similar. Tiene esa experiencia de un libro que en un momento muy concreto de su vida, un momento bonito, un momento terrible, estuvo ahí. Y los libros no son rencorosos. Los libros tienen una forma de ser muy admirable, están ahí para nosotros, nos esperan. Yo hay un libro que lo compré hace 7, 8 años y sigue ahí, todavía no lo he abierto. No es rencoroso, me espera. Y el día que yo quiera leerlo va a estar ahí para mí. Entonces yo creo que ese carácter de los libros es maravilloso y deberíamos aprender un poco de ellos en muchos sentidos. Pues, como ya te he dicho, consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Te agradecemos haber estado aquí con nosotros en Voces, ha sido genial. Y muchísimas gracias por el conocimiento que nos ofreces a todos los lectores de tus historias. Yo te he conocido con tinta de fuego, con tinta Qué y bueno. fuego, pero que recomiendo absolutamente a todos los amantes de los libros y de las buenas historias, bien estructurada, bien contada, emocionante. Tiene todo lo que se le puede pedir a un libro. Y mucho que rascar también en las entrelíneas, no nos da tiempo para más, pero muchísimas gracias. Y no hemos hablado de Greta, pero Bueno, hay ya tanto, tendremos ocasión en ya algún hablaremos, momento. sí. Muchísimas gracias, Benito. Felicidades por tu libro. Espero que sea un éxito, que estoy segura de que lo va a ser. Y nos vemos en el camino de los bosques de libros. Nos vemos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Chao.